Bien. Ingeniero Rodolfo Iturraspe, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio. Acá estamos, muy bien. Estamos con viento y frío, ¿no? Exactamente, sí, sí. El tiempo malo, malo. Bueno, Rodolfo, hace mucho tiempo que estábamos buscando con quién hablar sobre la turba, sobre todo la turba de la provincia de Tierra del Fuego, la importancia que tiene, la ubicación estratégica en la isla de Península Mitre. eh, Realmente es un tema que nos preocupa y hemos dado con vos, que sos un especialista, y además nos va a permitir hacer docencia porque en la audiencia tenemos gente que sabe y gente que no sabe. Entonces vamos a ir oscilando entre estos temas que también incluyen la docencia. Comencemos por hablar de la turba, de qué se trata, cómo está compuesta, dónde se la puede ubicar. Bueno, bueno, la turba es el resultado de un proceso de muchísimos años, ¿no? Digamos que podemos hablar de 10.000, 12.000, 15.000 años. Esa es la edad de las turberas, porque están vinculadas a la desaparición de los glaciares. A partir de allí se generaron condiciones así muy particulares, necesarias para que se forme vegetación hidrófila, es decir, que sea favorable a medios, digamos, saturados, ¿no? Y a partir de allí empieza el crecimiento de este tipo de plantas que, digamos, forman turba. Y esa turba se va formando en un proceso de, digamos, de plantas que van creciendo sobre otras que han muerto. Y de esa manera se va formando una acumulación en donde el crecimiento, o sea, o la formación de materia orgánica es mayor que la descomposición. No tanto porque el crecimiento sea muy rápido, sino porque la descomposición es casi nula. Y Ajá. esto pasa porque se forma un medio que es totalmente saturado y el agua no circula mucho por dentro, entonces el oxígeno desaparece, o sea, empieza, digamos, al empezar la descomposición, eso demanda oxígeno, el oxígeno del agua, se consume y no se repone el oxígeno, ¿no? Entonces se genera un medio anaeróbico, ¿no es cierto?, sin oxígeno, y entonces las bacterias, que son las que producen la descomposición de la materia orgánica, no se pueden desarrollar. Entonces, imaginemos esta situación a lo largo de 12.000 años, por ejemplo, y bueno, se genera una acumulación del orden más o menos de 1 milímetro por año. Entonces podemos tener esas, digamos, espesores que pueden llegar hasta superar los 10 metros de espesor en una turbera, por lo menos de las que aquí tenemos, ¿no? Hay muy diferentes tipos de turberas, hay turberas tropicales, hay turberas de medios fríos, hay turberas que se forman incluso en los manglares, por debajo de los manglares, a partir de las raíces. Bueno, aparecen ahí en todo el mundo este tipo de acumulación de materia orgánica que queda, digamos, muy, o sea, apenas descompuesta. Uno puede ver la textura de las plantas en la matriz de la turba, sobre todo de las raíces, y esto tiene, digamos, algunas aplicaciones. La turba, sobre todo a partir de esas aplicaciones, se basan por ejemplo, para germinación. Se usa la turba para la germinación de plantas, sobre todo de plantas que tienen que tener cierto estándar, como por ejemplo plantas de tabaco, determinadas flores. Bueno, esa producción industrial es la que usa el insumo de la turba. Ujú. Y entonces, bueno, una de las utilizaciones de la turba es la extracción para ese tipo de actividad. Es una, digamos, la minería de turba deja muy poca
no tiene prácticamente valor agregado y bueno, implica la destrucción de estos ecosistemas que son, digamos, muy interesantes y que además cumplen funciones ambientales como humedales. Claro. Esto que lo que yo te comentaba en relación a que hay un continuo crecimiento a través de miles de años de la acumulación de materia orgánica. O sea, la materia orgánica es, en gran parte de su masa es de carbono. Entonces, ese carbono, ¿de dónde sale? Sale de la atmósfera, sale del dióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero. Es decir, las plantas fijan el carbono y entonces lo acumulan en sus tejidos y como las plantas no se descomponen, entonces ese carbono queda almacenado en el subsuelo. Entonces, si hubiese, por ejemplo, alguna actividad, como por ejemplo la extracción de turba o la generación de drenes para, digamos, cambiar el uso de la tierra o por otra cosa, baja el nivel freático por el drenaje y la materia orgánica se descompone, entonces pierde esa condición que tenía de que quedaba protegida de la descomposición, se descompone y el carbono se libera a la atmósfera nuevamente. Claro. Entonces lo que se acumuló durante el proceso de miles de años puede llegar en poco tiempo a volver a la atmósfera y lo que se produce es como si fuese el mismo efecto que la quema de un bosque, por ejemplo, ¿no? Por combustión vuelve de vuelta el dióxido de carbono a la atmósfera. Rodolfo, bueno, hemos andado alguna vez por la isla de Tierra del Fuego, es ese suelo como esponjoso, el que uno pisa y eso es la turba, ¿verdad? Uno ha tenido ahora algunas noticias que la provincia de Tierra del Fuego industrializaría, exportaría turba. Esto llamó mucho la atención y alarmó a algunos sectores porque esto significa lisa y llanamente empezar a extraer y a devastar ese recurso, ¿o no? Bueno, sí, es cierto. Bueno, la actividad extractiva de turba se viene realizando en Tierra del Fuego, podemos decir en una relativa baja escala, ¿no es cierto? A partir del año 70, 80 empezaron los primeros establecimientos turberos y bueno, era una actividad que estaba bastante liberada al código de minería, donde uno descubría una turbera y podía entonces reclamarla y hacer la actividad extractiva. O sea que para descubrir una turbera no es lo mismo que descubrir un yacimiento de un mineral determinado, que hay que hacer estudios, hay que hacer prospección y todo, ¿no? La turbera está ahí a la vista. Claro, claro. Entonces, era como que en cualquier parte de la provincia esa actividad podía ser permitida. Lo que se logró acá a nivel provincial fue que, eso fue más o menos en 2011, que las nuevas concesiones que se otorguen se concentraran en un lugar que sería el centro de la isla. Ajá. En donde hay bastantes hay emprendimientos productivos y dejando de manera de poder liberar todo lo que sería las zonas turísticas, paisajísticas y digamos la gran concentración de turberas que está en lo que se llama Península Mitre, que es la zona más oriental de la isla, ¿no? Bueno, esa resolución, que no tiene carácter de ley, pero sí, pues solo es una resolución, bueno, como tuvo, digamos, el consenso de muchos sectores de la población, se viene aplicando y ha servido para generar un ordenamiento, ¿no? Eso es un resultado interesante que eso logró después de mucho tiempo de trabajar en la concientización de la gente, porque bueno, las turberas son como la cenicienta de los humedales, ¿viste? Porque en general a veces es considerada una molestia porque, digamos, son lugares anegados
que complican el tránsito, que no permiten a veces otros tipos de actividades productivas, pero que cumplen, te digo, funciones hidrológicas y tienen un rol importante en la regulación del ciclo de carbono. Claro. Y además tienen un rol paisajístico muy interesante, porque bueno, en las provincias andinas vamos a encontrar turberas en algunos lugares que en general son bastante alejados, que son pequeñitas, pero acá están muy a la vista, están presentes, uno anda por las rutas principales de la provincia y las ve, y tienen, digamos, un contexto son un componente paisajístico muy importante. En la Tierra del Fuego es un poco los glaciares, el bosque, el agua de las lagunas, de los lagos, y las turberas que con ese color rojo en los fondos de valle le dan un carácter muy particular, ¿no? Sí, lamentablemente también, Rodolfo, están ubicadas en el medio de algunas apetencias o necesidades, ¿no? La necesidad de generar mano de obra hace que, algunos sectores se desesperen por encontrar alguna forma y no miren mucho ni nuestro futuro, ni el futuro de nuestros hijos, el futuro del planeta. Entonces se junta esto, lo que vos decías, que están allí a la vista, que en algunos casos también dificultan el desarrollo de algunas actividades. También está la apetencia empresaria, también está el desarrollo de algunos emprendimientos como por ejemplo el petróleo, que utiliza mantas de turba para lo que son derrames de petróleo. La turba de Tierra del Fuego está cruzada por todos estos intereses, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde la investigación y desde la docencia universitaria? Bueno, sí, es cierto. Aquí en Tierra del Fuego la actividad extractiva, bueno, es una actividad válida, que ya está instalada, que digamos que ha afectado un cierto número de unidades de turberas, pero digamos que está más o menos controlada y regulada. Ajá. Claro, acá el cambio que se podría dar sustancial es el hecho de que vinieran compañías extranjeras a trabajar en gran escala, o que se abriera un mercado para la turba de Tierra del Fuego internacional, que implicara un uso extractivo muy grande, como ha sucedido con el musgo en Chile. Claro. Que ya todo eso ha generado también un impacto bastante fuerte. Entonces, bueno, son cosas que por ahí no serían convenientes, pues yo te digo, no, la actividad extractiva de turba no genera un valor agregado importante. Para un emprendedor que tiene una turbera, le sirve para vivir, digamos, a él familiarmente, pero prácticamente no genera mano de obra, porque la mano de obra es temporal, solo se trabaja en verano y trabajan 6 o 7 operarios. Por eso no es un trabajo ni bien remunerado, ni tampoco un trabajo formal. Claro. Entonces, bueno, si fuese que, digamos, bueno, es algo que puede cambiar la situación económica de Tierra del Fuego, pero la turba eso no lo va a lograr nunca, porque te digo, es algo muy elemental y que genera, digamos, una perturbación ambiental muy importante y también un impacto visual también muy fuerte, ¿no? Y de ambientes que han demorado, te digo, decenas, por lo menos una decena de miles de años para formarse, y bueno, es una pena su destrucción. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Ushuaia hablando con el ingeniero Rodolfo Iturraspe, un
docente, investigador, referente nacional e internacional del tema de las turbas, de las turberas. Rodolfo, nos quedó por decir que para la comercialización de la turba se la debe secar, ¿verdad? Claro, digamos, una vez extraída se deja secar porque la turba puede tener el 80% o más de humedad. Se le trata de sacar por lo menos que baje al 30%, entonces después se muele, se embolsa y la mayor parte, digamos, se manda hacia la zona central del país. Y allí lo que se hace es, se arma o se elabora el sustrato, o sea, se combina con otros áridos y se les da las condiciones especiales para el uso que se requiera. O sea, cada planta tiene condiciones particulares, de condiciones óptimas para la germinación, entonces, bueno, se les da esa condición. Claro, eso para lo que es, digamos, tipo fertilizante. Aquí en la zona nuestra de Vaca Muerta, para lo que es la cuenca petrolera, se la utiliza tipo mantas para lo que son derrames de petróleo. Claro, claro. Y también se usan como también mantas orgánicas, no sé si han visto ahí en la zona del aeropuerto, que ha sido revestido con mantas orgánicas las paredes del aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque también, y se ponen plantas allí y se les hace una cierta irrigación. Bueno, son algunas aplicaciones un poquito más sofisticada que digamos, la salida de la turba a granel, como muchas veces sucede. Claro. Ahora, una duda que me surge, si se extrae la turba y se la hace secar, la turba que funciona también como absorbente de los excesos de agua que puede haber en la zona, desbordes de ríos, deshielos, etcétera. Si esto no está, tampoco cumple esa función de ir controlando los niveles del agua. Claro, el sector, digamos, la zona más superficial de la turba, de las turberas, o sea, la turbera puede tener 6 metros, 8 metros de profundidad, pero la zona que serían los primeros 30 centímetros de las turberas de musgo son las que tienen la capacidad de regulación hídrica. O sea, si uno tira agua sobre la turbera, por ejemplo un balde de agua, se lo chupa totalmente la turbera, y entonces imaginémonos que en caso de una lluvia muy intensa, todo el agua que cae sobre la turbera queda allí retenida, y después eso circula muy lentamente hacia las vías de drenaje. O sea que funcionan como elementos reguladores ante situaciones de lluvias intensas y ante situaciones de crecida también, porque aportan agua al sistema después lentamente. Claro. Entonces cumplen esa función, digamos, también evitan la erosión hídrica, porque son como un revestimiento que tienen los suelos, ¿no? Y tienen también funciones de depuración, como muchos otros humedales. Entonces, cuando nosotros, para empezar a trabajar con la turbera, hay que sacar la parte viva de la turbera, que serían los primeros 10 centímetros, y bueno, lo que queda después es todo, digamos, un sustrato muerto, y a partir de allí se empieza a sacar la turba. Ahora, si sacamos, por ejemplo, 1 metro de turba de espesor, demoraría eso equivale a 1 año, a 1000 años de acumulación. 1 metro de turba de espesor porque es más o menos 1 milímetro por año lo que se estima que crece, ¿no? Si sacamos 1 metro de profundidad de turba, tarda 1000 años en reproducirse, en regenerarse, digamos. Exactamente, y eso en la teoría, porque una vez que uno interviene en la turbera para que después vuelva a instalarse el musgo y empiece a funcionar de vuelta como una turbera, necesitar turba, eso puede o no pasar directamente,
en donde la turbera se transforma después en a lo mejor en un pastizal o en un bosque, si está muy drenada, y si en el supuesto que después de mucho tiempo empiecen a reinstalarse las plantas que son productoras de turba, que generalmente son los musgos de Sphagnum, bueno, ahí necesitaríamos 1000 años para volver a producir eso, o sea que la actividad no es sustentable, ¿no es cierto? Rodolfo, la verdad que nos hemos dado una panzada de conocimientos sobre la turba de Tierra del Fuego. Te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido a esta hora allí en Ushuaia. Otra duda que me queda, hay un tal Rodolfo Iturraspe que tiene libros sobre glaciares de Tierra del Fuego. ¿Sos vos? Sí, ese soy yo también. Sí. Bueno. Porque en realidad son, digamos, dos especialidades un poco difíciles de concentrar en una persona, pero en realidad yo soy hidrólogo. Entonces, tanto los glaciares como las turberas siempre los he planteado desde el punto de vista de que son componentes hidrológicos de las cuencas y que cumplen funciones de regulación. Entonces, a partir de eso fue que me he interesado por dos componentes que por ahí no son demasiado, no estaban en su momento demasiado estudiadas, como los glaciares y las turberas. Bueno, entonces le ponemos puntos suspensivos a esta charla. Hasta la próxima, que será sobre glaciares de Tierra del Fuego. Bueno, cómo no. Bueno, Rodolfo, te agradezco muchísimo, a vos, a tu esposa que también nos permitió llegar a vos y a toda la gente de la Universidad de Tierra del Fuego. Muchas gracias. Bueno, cuando quiera, Sergio, estoy disponible. Bueno, gracias. Así estábamos en Ushuaia, una noche realmente complicada en Ushuaia, con 1 grado de temperatura, viento del sudoeste a 65 kilómetros y está lloviznando en buena parte de la isla de Tierra del Fuego, pero queríamos llegar hasta allá para conocer de la mano de un científico de qué se trata esto de la turba y las turberas de Tierra del Fuego. Son un elemento que por un lado levantan voces de utilización para la industria, para generar trabajo, y por otro lado también se escuchan voces que alertan sobre los peligros que se corren al extraerla sin ningún tipo de regulación. Como decía recién Rodolfo Iturraspe, 1 metro de profundidad de turba tarda 1000 años en regenerarse.